Doctor, el mundo está estremecido hoy en día. Ha habido un gran deterioro en lo que son las instituciones políticas. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, donde no hay una correspondencia entre la comunidad, el ejecutivo de la Comunidad Económica Europea con los países. Hay diferencias de partidos políticos. La política y los políticos hemos quedado en unos niveles realmente bajísimos. Y hay una tesis que habla sobre lo que es el desgaste, el cansancio de lo que es el modelo político, entendiendo que, por supuesto, cualquier modelo que pueda resurgir tiene que ser sostenido por una democracia. Pero nosotros no somos ajenos a eso. Después que logramos nuestra conquista, como que perdimos bandera, los partidos entraron, no solamente el PRD, todos los partidos entraron en un deterioro y en una pérdida de valores que en cierta medida explica esa recaída. ¿Cómo lo conceptúa usted? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Michel. A mí me parece que posterior a 1999, que ya teníamos en nuestro objetivo cumplido, el partido entra a ser una especie de recomposición negativa de lo que originalmente fuimos. Y se convierte poco a poco y paso a paso, pienso que inconscientemente, se convierte en un partido electorero. Y yo creo que una de los puntos de división de agua de lo que fuimos con lo que vinimos a devenir a hacer ahora, se da cuando se le permite a los diputados asaltar la dirección del partido. Hay que recordarse algo. En el periodo de la presidenta Moscoso, nosotros habíamos perdido, obviamente, pero teníamos una mayoría o una casi mayoría, no recuerdo, en la asamblea. Sí. Entonces, para poder llegar la presidenta y su equipo a lograr los propósitos de leyes que ellos querían, se tenía que entrar en un diálogo. Lo que pasa es que luego ese diálogo devino en otra cosa, devino en apoyos económicos, no estoy hablando de la presidenta, por otro lado, que de alguna manera introdujo dentro del partido el virus de la corrupción en la asamblea. Del que hay para mí. Del famoso que hay para mí. Esa expresión que es de ahora, que es novedad, que no es nuestro partido. Pero descarnadamente lo hizo muy bien Yanibel. Sí. Eso describe exactamente lo que es. Y luego eso produce el asalto al Comité Ejecutivo Nacional de las estructuras legislativas. Yo siempre he dicho, con mucho respeto, pero los objetivos de un partido político no necesariamente coinciden con las necesidades y objetivos de los diputados o los legisladores. Aquellos lo primero que tienen en mente cuando logran una curul es cómo me reelijo. Y el cómo me reelijo significa cómo logro recursos. Porque mira, Michel, nos guste o no nos guste, hay que decir las cosas como son. La sociedad se ha vuelto clientelista. Cuando perdimos aquellos objetivos, cuando cumplimos con nuestro propósito, se empieza a deteriorar y lo que se produce es el clientelismo, el que hay para mí. Y eso lo exacerba la dirección del partido en manos de los diputados. De manera que yo entiendo lo que ha sucedido y lo que nos está sucediendo, pero hay cosas importantes. Mira, por más que nos critiquen nuestros adversarios, por más que nos endilguen mentiras de corrupción y tal y cual, lo cierto es que los que están siendo juzgados y los que están siendo condenados no son del PRD. No son del PRD. Son de los movimientos que muchas veces nos han criticado a nosotros. Y de los que están condenados. Y de los que están condenados. Y asilados. Y asilados, exactamente. De manera que sí, hay problemas internos, sí, por supuesto. En todos los partidos los hay. No es que nosotros seamos la excepción, no lo somos.
Desafortunadamente no tuvimos la capacidad de mantener nuestros propósitos originales porque la dirección del partido de aquellos entonces falló. Pero bueno, lo que nos encontramos es que sí es cierto que los que están siendo acusados, los que están siendo procesados, los que están encarcelados y los que han sido condenados no son del PRD. No son del PRD. Hay un hecho que es un fenómeno que ha calado en todas las estructuras de la sociedad, y no solamente en Panamá, sino prácticamente en el planeta, es el tema de la corrupción. Sí. Quiero recordarte aquel documento famoso que llegó a nuestras manos en agosto de 1993, que fue una especie de informe post-mortem de las agencias norteamericanas que daban señales en ese momento de los peligros que existían en el país potencialmente en 1993, que señalaba que el país se había recuperado, que la democracia se estaba consolidando, que el partido de oposición en aquellos tiempos nosotros estábamos en el juego democrático y muchas otras cosas más, que había un peligro, que había más droga y que había más lavado de dinero. Y señalaba que dónde se hacían esos lavados de dinero, cómo se hacía ese tema de droga y el peligro que había en acumular fuerzas económicas de estos sectores que se dedicaban a estas actividades y que podían comprar políticos, así es, partidos. Así es. ¿Te recuerdas eso? Sí, cómo no. Y cuya primera, hoy estamos sufriéndolo. Compraron candidaturas a diputados. Sí, es un secreto a voces que hay muchos de ellos que están acusados, no sé si habrá alguno condenado, pero están acusados de ser partícipes en todo el tema del narcotráfico y el apoyo hacia los narcotraficantes para conseguir apoyo político. De manera que sí, fue un llamado de atención, Michel, porque nosotros siempre veíamos en aquellos momentos, hablando del 94, de que bueno, teníamos un gran problema de tráfico y tránsito de drogas. Y en efecto, como teníamos un sistema bancario abierto, sin mayores restricciones, se daba mucho el lavado de dinero de aquellas ventas. Pero nunca lo percibimos como que eventualmente se le pagaría a los que ayudaban en el tráfico con vías hacia el norte o hacia Europa, pagándole en droga. Y esa droga empezó a permear nuestra sociedad. Hoy estamos viviéndolo. La inmensa mayoría de los asesinatos entre pandillas es tema de droga. De manera que la advertencia de aquel documento resultó ser muy cierta. Los niveles de poder económico que han desarrollado los carteles de la droga y sus tentáculos en diferentes partes, no solamente en Panamá, en el mundo entero, han logrado generalizar la corrupción. Sí. Y lo creo que nosotros tenemos como sociedad, los panameños, y muchos más, la inmensa mayoría de los países tenemos un gran problema social de corrupción producto de ese tráfico de drogas. Y el problema es que eso ha permeado partidos políticos, sí, asambleas, y tú recordarás cómo señalaban también, daban hasta nombres y daban hasta actividades, y donde fundamentalmente, ¿dónde se lavaba? En los supermercados. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Parece que fue una táctica ideada. Sí. Y sin embargo, a pesar de todo eso, en la alianza que se hizo en aquella ocasión contra Balbina y contra el PRD, se hizo la embajada norteamericana, a pesar de todo el conocimiento que tenían los señores norteamericanos. Mira, Michel, tú sabes una cosa. Una de las formas más fáciles de tener influencia y manejo sobre alguien es si tú le conoces sus secretos. Yo creo que eso fue lo que pasó. Es correcto. Es correcto. Y entonces, dentro de esta situación, doctor, yo recuerdo que todo esto comenzó con el famoso escándalo del CEMIS. Ah, sí, claro. Esto comenzó donde este fenómeno tuvo su, como se llama en la ópera, su apertura, su obertura, ¿no? Con el famoso caso de los CEMIS,
donde vimos cómo se levantaban los dólares. Sí, sí. Y el partido, por una maniobra que hubo de nuestros adversarios en la presidencia, recargó el tema contra el PRD, tratando ellos de salvarse de todo lo que pasó porque fue una extorsión generalizada. Por ahí comenzó el problema y después se comenzó a acreditar en otros tiempos. A tal punto que hoy en día parece ser que los actuales gobernantes se olvidaron cuando eran sacristanes y que con el triunfo electoral que tuvo Martinelli, ¿no es así? El Espíritu Santo se posó sobre sus hombros y lo liberó de pecados. Y entonces, esa satanización que hubo contra el PRD, fíjate que a veces no menciona ni nombre, ¿no? El PRD, porque el PRD a mi juicio sigue siendo una estructura política, a pesar de todos los problemas que hemos tenido y de los resultados electorales, sigue siendo temor para estos poderes. Y nos sataniza en el gobierno del presidente Cortizo. Y yo pienso que se hicieron muchas cosas buenas, pero como decía Gabriel Luis, nos cacareaban, que nos golpearon mucho y sin embargo no nos defendíamos. Hubo un mutis, prácticamente quedaron solos en la cancha y los satanás y los diablos que era la gente del PRD. Y bueno, eso fue que justamente eso produjo el resultado electoral. Yo creo que la falta de aclaración, de defensa, de empuje, produjo exactamente los resultados que tenemos. Porque, bueno, bien decía Goebbels que una mentira repetida se convierte en realidad. Y yo creo que eso es exactamente mucho de lo que nos ha pasado. Porque todas las acusaciones, la inmensa mayoría de las acusaciones que se le ha hecho de corrupción al partido y a los miembros del PRD no han resultado en nada cierto ni en ninguna condena. Yo creo que, hombre, habrá excepciones, sí, por supuesto. Que hay corrupción, yo no lo niego. En efecto, tú mencionas el tema del SEMI. Yo creo que ese fue el veneno original. Ahí empiezan a deteriorarse las estructuras de nuestro partido con el dinero que significó el pago por esos favores, por aquellas leyes, por aquellas propuestas, para lograr un propósito adicional económico, en fin. Ahí empieza el problema. Pero no se ha parado. El problema es que el problema sigue subsistiendo, existe, está allí, subyace, y no hemos sido capaces de recomponernos hacia las propuestas originales de nuestro partido. Yo creo que estamos estancados en un momento donde todavía estamos viendo a ver qué fue lo que nos pasó en las elecciones, viendo a ver qué fue lo que fue tan malo que salimos tan golpeados, viendo a ver qué produjo lo que yo llamo traiciones, es decir, la gente que se fue del partido a apoyar otras candidaturas o a hacer otras candidaturas. Yo creo que todavía estamos en un momento, no me gusta usar la palabra, pero en un momento como de reflexión. Y en esa reflexión, dicho eso, ¿usted ve futuro? Ay, Michel, si uno tuviera una bolita de cristal, ¿no? Yo te lo digo porque si los demás partidos y los demás movimientos políticos y también actores sociales que están en ese documento que te decía de los norteamericanos acusados, claro, y pasan agachados, el PRD, si lo comparas con el nivel de deterioro que tiene, yo pienso que el PRD, como movimiento político, si retoma lo que es su declaración de principios, su doctrina y la experiencia torrijista, y ahora que estamos enfrentados no solamente a un gobierno de las características que tenemos, sino también a las pretensiones que tiene el señor Trump de convertir al país en el estado número 51, como apareció en estos días. ¿Crees que hay futuro de que el PRD pueda recomponerse? Yo tengo que ser positivo. Yo creo que si logramos crear la conciencia que originalmente motivó la conformación del partido, obviamente adecuándola a las circunstancias nuevas, actuales. Por supuesto. Pero hay cosas que son inmutables. Es decir, por ejemplo, en efecto,
la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia, la defensa de nuestro canal. Eso es inmutable y nosotros debiéramos construir la nueva propuesta del partido sobre esas bases. Si ya no es secreto la actitud colonialista del gobierno de Trump, ya no es secreto. Además no tiene límites. El tipo está hablando de tomarse Canadá, de tomarse Groenlandia, de llegar a un acuerdo para que de alguna manera Panamá se integre a la Unión. Como decía el general Torrijos, nosotros no queremos una estrella más en la bandera de los Estados Unidos, pero ellos sí quisieran. Yo creo que todo eso, basado además sobre una propuesta de política exterior de los Estados Unidos sobre conceptos falsos. Eso yo creo que es una alarma que nos permite a los miembros de un partido como el nuestro poner al lado las diferencias que pudo haber habido o que pueden existir y montarnos sobre un propósito común de defensa a la patria. Yo creo que sí es posible. Tomará mucho trabajo, sí. Tomará decisiones y dirigencias adecuadas, sí. Pero posible es. Yo pienso, doctor, que con ese mensaje y con esas últimas palabras que usted ha dado en este programa o en esta entrevista, hay una síntesis que se puede convertir en la retoma del torrijismo y en la recuperación de nuestro partido. Yo opino como usted que sí tenemos futuros, pero hay que empinarse sobre la diferencia. Y creo que es el mejor homenaje en este 46 aniversario de nuestro partido a nuestro general Torrijos, sí, señor, y a todos los compañeros que han logrado construir este movimiento y para darle mejor futuro al país. Así que con eso pienso que hemos cumplido con la tarea de hoy. Magnífico, me alegra mucho haberlo podido hacer conjuntamente contigo y un mensaje de optimista. Un mensaje optimista y de esperanza a nuestros compañeros del partido, que juntos podemos recomponernos, que juntos podemos triunfar electoralmente y reencaminar el país por el sendero correcto. Y a los que nos siguen, muchas gracias por su atención.